Imagina por un momento un hombre que camina entre nosotros, predicando un mensaje de amor, compasión y paz. Este hombre, conocido por todos como Jesús, es venerado por millones como el Hijo de Dios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es realmente este Dios al que Jesús llama Padre? ¿Es el mismo Dios de los antiguos hebreos, conocido como Yahvé? ¿O es posible que estemos hablando de dos entidades completamente diferentes? Acompáñanos mientras desentrañamos estos misterios ocultos que desafían nuestras creencias más profundas. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. En los textos sagrados del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Noé y muchos otros personajes bíblicos hablaron directamente con Yahvé, el Dios de los judíos. Un Dios que se describe como celoso, vengativo y temible, presentado frecuentemente como Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Yahvé desata su ira sobre la humanidad, desde el diluvio universal hasta la devastación de Sodoma y Gomorra. En cambio, Jesús hablaba de un Padre celestial lleno de amor y misericordia, un Padre al que llamaba Abba, una palabra aramea que significa Padre o Papá. ¿Por qué este mismo Dios no habló directamente con Jesús si era su Padre? Y lo más misterioso, ¿por qué Jesús nunca lo mencionó por su nombre? Entonces, si Jesús realmente era el Hijo de Yahvé, ¿por qué existen estas diferencias tan marcadas? No tiene sentido. Mientras Moisés nos trajo la ley del ojo por ojo, Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla. Moisés predicaba el juicio y la venganza, mientras que Jesús predicaba amor y perdón, incluso hacia nuestros enemigos. Tal vez Moisés y los profetas anteriores a Jesús estuvieran siguiendo a una deidad diferente a la que Jesús llamaba Padre, y por eso los textos de Yahvé con los de Jesús no concuerdan en conceptos. Aquí está lo curioso. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona que el Dios judío habló con Jesús. Por más que busquemos, no encontraremos ningún pasaje donde Yahvé se dirija a Jesús con su voz, como lo hizo en tantas ocasiones con los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que Yahvé, quien se comunicó directamente con Moisés en la zarza ardiente, con Abraham bajo las estrellas y con tantos otros, guarda un silencio absoluto frente a Jesús, quien es considerado su propio Hijo? La situación se vuelve aún más intrigante al considerar que Jesús vino proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, pero lo hizo en nombre del verdadero Padre, el creador de todo, y no en el nombre del Dios judío, Yahvé. Jesús, aquel a quien millones de personas reconocen como el Mesías, el Salvador, no recibió ni una palabra directa de aquel que supuestamente era su Padre celestial. Pero entonces, ¿quién es realmente el Dios del que hablaba Jesús? ¿Es el mismo ser al que los patriarcas y profetas afirmaron haber tenido encuentros divinos en el Antiguo Testamento? Detengámonos un momento y pensemos en esto. La Biblia afirma que nadie ha visto jamás al Padre de Jesús. Así que, ¿qué o quiénes fueron las entidades que esos antiguos hombres encontraron en sus visiones y experiencias sagradas? En el pasaje de Juan 1:18, Juan el Bautista revela algo que podría desafiar las concepciones más profundas. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto nos lleva a una paradoja fascinante. Si nadie ha visto al verdadero Dios, ¿quién era la presencia que Moisés encontró en la zarza ardiente? ¿Qué voz habló a Abraham desde el cielo cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Y qué entidad sobrenatural guió al pueblo de Israel a través del desierto, en una columna de fuego por la noche y una nube misteriosa durante el día? En un pasaje impactante del Evangelio de Juan, versículo 8:44, Jesús se enfrenta a los líderes religiosos judíos con estas palabras: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En este pasaje Jesús no solo estaba desmarcándose de ellos, sino que también parecía distanciarse del Dios que ellos veneraban. Obviamente Jesús estaba refiriéndose a un padre diferente, a un Dios completamente distinto al de los judíos. Incluso los mismos judíos de la época rechazaron a Jesús como el Mesías e hijo de Yahvé. Para ellos, Jesús no se ajustaba a la figura que esperaban, un líder que liberaría a Israel con poder y gloria terrenal. Pero Jesús, con su mensaje de amor y perdón, con su promesa de un reino de Dios que no era de este mundo, representaba algo completamente distinto. No era el heredero del trono de David que restauraría el reino de Israel. Era el heraldo de un reino espiritual, uno que no pertenecía al dominio de Yahvé, sino al de un Padre aún más grande y universal. Jesús mismo lo dijo claramente. Tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado. No dijo que fue enviado por Yahvé, sino por el verdadero Padre. Esta distinción podría ser la clave para entender por qué Yahvé, tan presente en las vidas de los profetas del Antiguo Testamento, parece tan ausente en la vida de Jesús. Tal vez el silencio de Yahvé no sea un descuido, sino una pista, una señal de que la misión de Jesús y su relación con la divinidad trascienden las viejas alianzas y los antiguos pactos. Hay una figura muy controvertida que posiblemente haya sido el responsable de la confusión que ha envuelto a la historia del cristianismo, y ese personaje fue Constantino el Grande. Este emperador romano no solo transformó el destino del imperio, sino que también dejó una marca indeleble en el cristianismo. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, no lo hizo simplemente por devoción espiritual. No, su conversión fue una estrategia meticulosa en respuesta a los problemas políticos y a la inestabilidad que amenazaban su poder en Roma. Con una visión estratégica, Constantino reinventó el cristianismo para consolidar su dominio y fortificar su posición. Pero no se detuvo ahí. También se embarcó en un proceso de manipulación religiosa que alteraría el curso de la historia. El emperador llevó a cabo una transformación radical de la Biblia, excluyendo deliberadamente ciertos textos que consideraba incómodos. Entre estos textos se encontraban evangelios como los de Pedro, Tomás y María Magdalena. Este último, en particular, era de gran relevancia, ya que contenía valiosa información que, según se dice, Jesús le había confiado personalmente. Además, se excluyó el libro de Enoc, un texto apocalíptico hebreo antiguo que podría haber tenido un lugar en el Antiguo Testamento. El libro de Enoc hablaba de los Nefilim, seres gigantes, descendientes de los ángeles caídos y las hijas de los hombres, entre otras abominaciones. A estos textos se les denominó apócrifos, un término que se refiere a aquellos escritos que la Iglesia no considera como inspirados divinamente. Pero hay algo más interesante. Los autores de estos evangelios excluidos eran conocidos como gnósticos, una palabra que significa conocimiento. ¿Por qué Constantino y sus sucesores decidieron que estos textos eran dignos de ser descartados? La respuesta parece estar en el control y el poder. Al eliminar estos textos, se creaba una narrativa más manejable y menos desafiante para los nuevos estándares del cristianismo oficial. Si miramos aún más atrás en el tiempo, a las antiguas civilizaciones, encontramos algo fascinante. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que florecieron en Mesopotamia hace más de 6000 años, relataban que los Anunnaki, aquellos que bajaron del cielo a la tierra, seres que, al igual que Yahvé, descendieron a nuestro planeta y compartieron su conocimiento con la humanidad, convirtiéndose en los dioses de su civilización. No solo fueron adorados como divinidades, sino que se decía que tuvieron un papel directo en la creación del ser humano, según las tablillas sumerias. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Es posible que los dioses del Antiguo Testamento y los Anunnaki sean uno y el mismo? ¿Podrían estos antiguos dioses ser los mismos seres que se presentaron ante Moisés, Abraham y otros profetas, haciéndose pasar por el Dios supremo de Israel? Piensa en esto.
En muchas antiguas escrituras y mitologías de todo el mundo, los dioses son descritos como seres que descendieron del cielo en carros de fuego o como luces brillantes que viajaban entre las estrellas. ¿Podrían estos relatos ser interpretaciones antiguas de visitas extraterrestres? Es curioso que, en muchas de estas historias, los dioses no solo enseñaban y guiaban, sino que también imponían leyes estrictas y a veces crueles, muy similares a las que Yahvé impuso a los israelitas. Estas reflexiones nos conducen a un lugar inquietante y emocionante a la vez, planteándonos la posibilidad de que un ser superior a la humanidad, tal vez una entidad de otro mundo, pudo haberse hecho pasar por Dios ante los patriarcas y profetas, y que el verdadero Dios que Jesús vino a revelarnos sea una fuerza diferente, más elevada y completamente distinta a la que conocemos del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan sugiere que el verdadero Dios no es un ser corpóreo que puedas ver, tocar o incluso oír en el sentido tradicional. Pero, ¿qué significa esto realmente? La insinuación es que el creador de todo lo que existe no es el ser tangible y comunicativo que a menudo imaginamos. En lugar de un Dios que habla en voz alta o se manifiesta en forma física, el verdadero Dios se presenta como una vasta energía, una luz radiante y un espíritu omnipresente. Esta esencia divina no se limita a un único lugar o forma, está imbuida en todo lo que es, desde los seres humanos y los animales hasta las plantas y todo lo que existe, tanto en el plano físico como en el espiritual. Según esta visión, todo es parte de Dios, una red interconectada de divinidad que trasciende nuestras nociones convencionales. En nuestro recorrido por las escrituras y las tradiciones, hemos explorado la idea de que el Dios que se comunicaba con los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, Yahvé, era una entidad tangible y poderosa que interactuaba directamente con la humanidad. Sin embargo, el Dios al que Jesús llamó Padre parece ser algo completamente diferente. No es un ser que desciende en una nube de fuego ni una voz que retumba desde el cielo. Es, en cambio, una fuerza espiritual que trasciende lo físico y lo material. Este Padre Celestial de Jesús no es un Dios de un solo pueblo o nación. No se presenta a través de milagros impactantes o castigos severos, sino a través de la enseñanza del amor al prójimo, el perdón y la misericordia. En Mateo 11:27, Jesús dice: «Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». Esto sugiere una relación profundamente personal y exclusiva entre Jesús y este Padre, una relación que trasciende las comprensiones tradicionales de lo divino. Es posible que el Dios de Jesús sea una entidad que trasciende las concepciones humanas de deidad, un ser que no pertenece al mundo físico como lo conocemos, sino a una realidad espiritual más elevada. Esta entidad es el verdadero creador, la fuente última de todo lo que existe. Y la mayor revelación de todas es que este Dios no necesita ser visto ni oído, porque su verdadera esencia está en el amor que nos une a todos.